Muy buenos días a todos. Es un gusto para nosotros, para Gómez Pinzón, tenerlos acá a todos esta mañana de hoy. Bienvenidos a otro jueves de Gómez Pinzón. Como muchos de ustedes saben, tratamos de organizar al menos una vez al mes lo que hemos denominado los jueves de Gómez Pinzón, en los cuales tratamos temas de actualidad, novedosos que están andando no solo en el país, sino en otros países de la región o del mundo en temas, en los diversos temas que nuestra firma está en su día a día asesorando. Y para el día de hoy, pues tenemos un tema absolutamente novedoso en el mundo, que es todo el tema de la economía digital y los riesgos o las implicaciones desde el punto de vista del derecho de la competencia que implica todo el tema de la economía digital. En esta materia, cuando estábamos preparando este panel, con los expositores que ahorita se los presentamos, hablábamos de cómo esto está siendo un reto para todas las autoridades de competencia. Obviamente hay unas autoridades que llevan muchísima más ventaja que otras en abordar estos temas, porque precisamente son los lugares donde las compañías están desarrollando toda esta economía digital y donde se está creando este entorno competitivo. Y hay otro grupo de entidades y países dentro de los cuales estamos nosotros, está Colombia y está México, que es donde están nuestros invitados, que viene tratando de ponerse al día un poco más atrás que estos países donde ya hay decisiones, hay investigaciones, hay sanciones, hay órdenes administrativas, hay todo tipo de actuaciones. Y hay, como les decía, hay otros países donde están entrando a abordar estos temas. Para no ir tan lejos, hace un par de años, ustedes todos recuerdan a Mark Zuckerberg sentado en el Congreso de los Estados Unidos recibiendo un interrogatorio de parte de los congresistas de los Estados Unidos. Eso pues realmente fue un hito de ver uno a una persona de esta sentada absolviendo un interrogatorio en el Congreso de los Estados Unidos, lo que demuestra pues primero que fue hace 5 o 6 años cuando pasó eso y segundo lo que demuestra lo que ya estaba pasando en estas jurisdicciones hace 5 o 6 años. Aterrizando a nuestros países y específicamente a Colombia, pues tenemos temas como, por ejemplo, la inteligencia artificial, donde tenemos 8 proyectos regulatorios en el Congreso de la inteligencia artificial que los magistrados, los senadores y congresistas ponentes están tratando de fusionar en un solo proyecto, porque pues no se pueden tramitar 8 proyectos de ley al tiempo, entonces están tratando de fusionar eso en un solo gran proyecto, pero esto ya tiene tiempo andando. Y por otro lado, hay iniciativas gubernamentales como la de la Superintendencia de Industria y Comercio, como la de el COMPES de Inteligencia Artificial. Entonces, pues ya por nuestro lado se está entrando a discutir estos temas y sin hablar de todos los temas de fintech, donde la Superintendencia Financiera hace varios años tiene un sandbox de fintech, donde la propia Superintendencia de Industria y Comercio también trató de montar un sandbox de plataformas. Entonces, pues hay bastantes temas alrededor de la economía digital que están circulando. Y por eso nos pareció muy importante invitar a nuestros dos panelistas invitados, porque en México la autoridad de competencia, que es la COFESE, pues ya ha dado unos pasos que en Colombia todavía no hemos dado y la COFESE pues se ha lanzado al ruedo a discutir estos temas, a publicar estos temas y a poner en discusión todos los temas de la economía digital. Y por eso, pues quisimos traer a nuestros invitados de la COFESE. La COFESE es la Comisión Federal de Competencia Económica en México, que son pues quienes se sentaron a dar este debate y a escribir estos documentos de los cuales nos van a hablar en un momento. Y pues para nosotros desde Colombia ver que un país amigo, vecino, que no lo sentimos tan lejano como puede ser una Alemania o un Estados Unidos o la Unión Europea, sino uno de los nuestros, ya se haya echado al ruedo a hablar y discutir de esos temas, pues es interesante. Y pues sobre todo muy interesante oír cómo la autoridad mexicana ha querido abordar estos temas, ha querido ponerlos en discusión y oír los retos, las
perspectivas, cómo las empresas han abordado estas discusiones y cómo ha sido ya el resultado después de unos meses de estos documentos de haber sido puestos en circulación, cómo han estado, cómo les ha ido. Eso era la introducción que tenía para hacerles de este panel y lo que se tratará. A manera de housekeeping, vamos a tener unas presentaciones que nos van a hacer nuestros invitados especiales y al final dejaremos un espacio de un tiempo para preguntas. Los que quieran hacer cualquier pregunta nos lo pueden mandar por el chat y aquí nosotros los panelistas coordinamos el tema de las preguntas, pero por el chat de la conferencia nos las pueden hacer. Los dejo con María Alejandra, asociada a nuestra firma, que nos va a introducir a nuestros invitados. Bueno, pues muy buenos días a todos y de verdad un gusto tenerlos. Estábamos revisando nuestros participantes y de verdad que todos son de cabecera. Así que mil gracias a todos por conectarse. Y bueno, les comentamos también y simplemente para agregar algo a lo que decía Mauricio es muy interesante ver cómo las dos entidades tienen de todas maneras esta comunicación, ¿no? Sabemos que la Superintendencia de Industria y Comercio ha tratado de tocar estos temas, pero como decía Mauricio, pues vamos a ver que de pronto estamos un poquito atrasados. Entonces, sin más, pues les presento a nuestros panelistas. El primero de ellos es Pedro Isaac Alcalá. Él es el director general de Mercados Generales de la Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE, desde septiembre de 2021. Es el director del área encargada del estudio y análisis de competencia en la economía digital, regulación digital y apoyo técnico sobre esta materia al resto de las áreas de COFECE. Con 10 años de experiencia en Derecho de la Competencia, Isaac también fue director ejecutivo en el staff de la autoridad investigadora y director de área en la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Isaac tiene amplia experiencia en competencia, economía digital y derecho administrativo y ha trabajado en el sector público y privado, tanto en firmas de abogados y empresas de los sectores energético y alimenticio. Isaac es abogado de la Universidad Panamericana y realizó estudios de maestría en Derecho de la Competencia por el King's College London y además es profesor adjunto en la materia de competencia económica en la Universidad Anáhuac, México, desde 2018. Ha sido invitado en múltiples eventos a nivel nacional e internacional y es un invitado especialista en temas de economía digital. También tenemos la participación de Omar Hernández, que es egresado de la licenciatura de Derecho y Economía del TEC de Monterrey, campus de la Ciudad de México. Estudió la maestría en Derecho de la Competencia en University College London, en donde se graduó con méritos. Omar ha trabajado como consultor en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo y actualmente en la Comisión Federal de Competencia Económica es el coordinador general de mercados digitales. Sin más, pues le damos la palabra a Pedro y a Omar. Un gusto tenerlos de verdad y por favor, el micrófono es de ustedes. Muchas gracias, María Alejandra, Mauricio. Gracias a Gómez Pinzón por la invitación y gracias a todos los asistentes a este pequeño, pues es una pequeña presentación en donde buscamos ser muy ambiciosos y abordar varios temas con la mayor claridad posible, a reserva de que le sea la palabra a Omar también para que él se pueda presentar. Es un gusto estar con ustedes y pues buscaremos hacer esta plática lo más fluida posible. Estamos muy abiertos a cualquier pregunta, duda o tema que quieran abordar al final de esta presentación. Adelante, Omar. Muchas gracias. Pues nada, reitero el agradecimiento a Gómez Pinzón y un placer estar en estos jueves tan especiales que realiza. Tenemos una presentación ambiciosa, entonces vamos a cubrir algunos de los temas de documentos que estamos promocionando, que son de abogacía a la competencia. Y a grandes rasgos, pues hablarles, ¿no? de la competencia en la economía digital y cuál es la perspectiva para México y Colombia, que como bien dijeron en la introducción, ¿no? Pues somos países más cercanos. Pues bueno, entrando en materia, les queremos hablar de competencia. Digo, algo muy sencillo, pues es la premisa, ¿no? De un proceso de rivalidad entre empresas, entre agentes, entre personas. ¿Para qué? Para que ofrezcan sus servicios tratando de ganarse, pues, la preferencia de los consumidores, que al final del día somos todos, ¿no? Todos acabamos consumiendo bienes, servicios, incluido en la economía digital, y lo que se busca es esta rivalidad, que salgan las empresas al mercado y que ahí sean ellos por sus méritos que ganen nuestra preferencia, ya sea quienes hayan innovado, quienes hayan dado los mejores precios, quienes hayan dado una variedad de servicios
pues eso, ¿no? Nos convenzan a nosotros como consumidores. Y esto que les estoy señalando es la competencia en el mercado. Ahí vemos esta rivalidad en un juego de ajedrez. Y luego, donde se pone interesante, o lo que queremos presentar, es que en los mercados digitales vemos algo que podría ser distinto. No de manera general, pero sí en varios casos, que es esta competencia, no en el mercado, pero por el mercado, y este concepto de el ganador se lleva todo. Ahora sí, ¿no? Con esto que es un poquito para generar, ¿no? Cuál es el sentimiento o lo que se ha dicho en mucho de la literatura que se ha escrito internacionalmente de los mercados digitales y la competencia. Este es el roadmap, ¿no? Que les vamos a dar, que es muy ambicioso. Son 4 temas que queremos hablar con todos ustedes. ¿Cuáles son las características económicas de los mercados digitales? Algunos de los beneficios y retos de la economía digital. Hablarles un poco de la regulación. Y finalmente, en este último apartado de competencia en México, pero también en Colombia, incluso presentarles, ¿no? Cuáles son estos documentos de abogacía que traemos, que es algo novedoso, y también a grandes rasgos, o sea, el contenido de esta presentación pues coincide con estos documentos, ¿no? Entonces, a cierta forma, digo, los invitamos a leer los documentos, pero al haber escuchado esta sesión, pues ya tendrán un buen feeling, ¿no? De qué va la cosa. ¿Cuáles son estas características económicas de los mercados digitales? Y lo que les queremos transmitir también en nuestro primer documento va de la mano, ¿no? De estas características económicas, es estos conceptos que muchas veces parecen lejanos, ¿no? Porque son eso, ¿no? Muy económicos, muy técnicos, muy especializados no sé, ¿no? Practicantes de competencia económica o economistas especializados, pues no del todo. Son ciertas características que en verdad pueden ser intuitivas y es lo que queremos, ¿no? Transmitirlo de forma pues más sencilla, digamos, para que todos lo podamos entender y se las vamos a hablar una por una, ¿no? Hablamos de plataformas de múltiples lados, de economías de red y de alcance, economías de escala y bajos costos de distribución. Digo, cada una los voy a mencionar a detalle y queremos, pues eso, ¿no? Transmitirles de una forma más sencilla cómo es que estas características se presentan en su conjunto en los mercados digitales y hacen, pues, de la economía digital algo pues sí, en medida distinto a lo que hemos visto en los mercados tradicionales. Complementando a Omar, mencionarles que estas características económicas se presentan también en otro tipo de mercados. Hay sectores, por ejemplo, el sector energético o el sector, cualquier sector regulado presenta este tipo de características que muchas veces contrastan con lo que conocemos conceptualmente como economía perfecta o un mercado perfecto, donde hay múltiples competidores y múltiples consumidores. El tema que se ha advertido en los últimos años es que en la economía digital, estas características económicas, y ahorita Omar va a ahondar un poquito más sobre ellas, se presentan, digamos, en conjunto en gran mayoría de los mercados digitales, en gran mayoría de las plataformas de aplicaciones, y esto genera tanto beneficios para algunas de las empresas que participan de la economía digital, especialmente a aquellas empresas que logran ser exitosas en un modelo de negocios, pero también vamos a ver que son precisamente estas características que se presentan de forma conjunta que de alguna manera también han generado y han suscitado una serie de discusiones que nos han llevado en algunos países a regular plataformas digitales para proteger la competencia o se han visto o se han analizado múltiples casos donde estas características, digamos, coinciden o prevalecen en algunos mercados. Adelante, Omar. Perfecto. Pues digo, gran introducción porque el primero de estas características es esto que ya nos comenté Isaac, ¿no? De las plataformas y qué las hace distintas. También en la introducción a la plática ya hablaban, ¿no? Que si bien países como México, Colombia, tal vez no seamos punta de lanza, digamos, ¿no? En el análisis, regulación o incluso casos de plataformas, pues la economía no nos espera, ¿no? Y vemos innovaciones que se dan en Latinoamérica, en cualquier lado, en México, en Colombia, en otros países, hemos visto estos llamados unicornios que han crecido y surgido muchas veces basados en este tipo de modelos de negocio, ¿no? De las plataformas. Entonces es importante entender primero, ¿no? De qué se trata y hablamos de plataformas de dos o más lados, vamos incluso
un paso antes, ¿no? A la economía tradicional y ponemos ahí un periódico, porque es un caso, eso, ¿no? De que no es un mercado digital propiamente y ya era una plataforma de dos lados, donde por un lado están los lectores habituales, quienes compran sus periódicos para ahí informarse, ver noticias, publicidad, etcétera. Y precisamente esta publicidad sería el otro lado de la plataforma, es decir, personas que buscan comprar estos espacios publicitarios para hacer llegar sus productos y sus servicios, siendo el periódico mismo la plataforma y es quien encuentra, ¿no? Por un lado, a estas personas que buscan publicitar sus productos o servicios con su público lector, ¿no? Quienes van ahí para informarse, para ver columnas, para saber los resultados de los deportes. Esto parece, ¿no? Ya casi de otro siglo, porque hoy en día casi consumimos, ¿no? Más noticias en línea, pero es un ejemplo clásico, ¿no? De lo que sería una plataforma de dos lados. Ahora sí, ¿no? Vamos a un tema un poquito más digital y las vemos ahí, ¿no? Uber, Didi, Rappi, hay muchos tipos de plataformas que pueden tener dos o más lados. Estos son, digo, muy claros porque son, por un lado tenemos a los conductores, estos mercados de ride sharing, que son quienes están trabajando para, pues, lo que antes era muy similar, ¿no? A los servicios de taxis, por ejemplo, y por otro lado, los usuarios. ¿Y qué son las plataformas? Pues era el lugar perfecto para hacer esta conexión, ¿no? Encontrar de forma más eficiente quien está buscando trasladarse y al conductor que está dispuesto, ¿no? A llevarlos a su destino, al aeropuerto, al hotel, a su casa, etcétera, ¿no? Y esto trae muchas conveniencias. ¿Por qué? Porque permite cosas que antes no se permitían en los mercados tradicionales. Quita fricciones como era el pago en efectivo, que si el chofer no tenía el dinero para regresarle la diferencia, que si no sabía cuál era la mejor ruta, que es el más cercano, hacerlo más eficiente. ¿Qué pasa con este tipo de mercados? Pues que una empresa vende productos distintos a grupos diferentes de consumidores, reconociendo que la demanda de un grupo depende de la demanda del resto. Suena un poco técnico, pero tenemos aquí la diferenciación, ¿no? De por un lado tenemos consumidores, es decir, quienes buscan, por ejemplo, trasladarse, pues ellos están consumiendo esto precisamente, ¿no? Buscar cómo trasladarse de un lugar a otro, si es muy eficiente, pues qué mejor, si va incluido temas de seguridad, lo que les decía, ¿no? De que sea más rápido y que sea más fácil pagar su servicio, ahí encuentran eso, ¿no? De manera pues muy eficiente cubrir estas necesidades. Y por otro lado, que es distinta la demanda o quienes están ofreciendo sus servicios laborales, en este caso como un conductor. ¿Y qué pasa? Pues que la plataforma que está en medio es quien está encontrando a estos dos demandas, ¿no? A estas dos pues sí, grupos en este caso, consumidores que están interrelacionadas y puede maximizar en conjunto a estas dos. No es un ejemplo. Ah, bueno, sí, saca adelante. Nada más para comentarles que uno de los grandes retos que tienen estas plataformas es precisamente lo que ya comentaba Omar. Al unir a dos grupos de usuarios, tiene que existir o se tiene que lograr un balance de los dos lados de la plataforma. Regresando un poco al ejemplo de Uber, uno de los temas que tienen este tipo de plataformas y que ejemplifica mucho los retos que tienen estas plataformas es que si por un lado no contamos con el número necesario de conductores o de personas que pudieran hacer los traslados a través de la aplicación, o si del otro lado de la plataforma no contamos con un número de usuarios lo suficientemente atractivo para que los conductores puedan tener viajes que garanticen un ingreso, se rompe un equilibrio o al no lograr este equilibrio, muchas veces este tipo de plataformas salen del mercado. Lograr un equilibrio de los dos lados de la plataforma implica un reto adicional. Muchas veces, y si pensamos en este tipo de plataformas, suelen ser las plataformas más novedosas las que logran, o las primeras plataformas son las que logran llegar a esta masa crítica de usuarios que cubra, como les decía, todos los lados de la plataforma. En este ejemplo, muchos, al menos en México, es muy común que cuando nos tardamos demasiado o el conductor tarda demasiado en llegar, pues optamos por otra plataforma o de plano nos deja ver que no hay un número suficiente de conductores que pueda atender la demanda de todos los usuarios y eso puede afectar, digamos, el éxito o la expansión de este tipo de modelos de negocio. Perfecto. Y digo, damos el ejemplo de Uber, pero justo tenemos un ejemplo de
de otro mercado digital que es muy conocido, Airbnb también. Sabemos que en Colombia es algo que es un negocio que está presente y que es importante. Y ahí, pues de la misma forma, ¿no? Tenemos esta plataforma de dos lados. Por un lado, quienes tienen propiedades que quisieran poner a disposición de turistas o de personas que han de visita a cierta ciudad, que es muy común y es muy vibrante actualmente pues eso, ¿no? Países como México, Colombia, que atraen eso, ¿no? Mucha demanda turística, por ejemplo. Y por otro lado, precisamente, ¿no? El típico turista que antes estaba limitado, en verdad, a buscar hoteles, llamémoslo, en la industria tradicional, y que fue algo disruptor, ¿no? Y es justo a través de esta plataforma, ¿no? Que encontró a estos dos usuarios o distintos, por un lado, quienes buscaban ofrecer, ¿no? En este caso, sus casas, departamentos, espacios para ponerlos disponibles y de una manera, pues eso, ¿no? Muy eficiente a través de esta plataforma que traía pues nuevas innovaciones, ¿no? Es decir, un sistema en el que se podía calificar la confianza, ¿no? De los dos lados. Por un lado, que el arrendador, o sea, bueno, más bien quien está poniendo a disposición la casa o el departamento es alguien confiable, que lo va a dar en las condiciones, que va a estar ahí atento en caso de que falte algo. Y por otro lado, que el usuario que va a venir a usar este espacio y que no es menor porque pues al final del día es un bien importante para quien lo tenga, sea alguien que va a ser responsable, que va a cumplir con las reglas de la casa, etcétera. Y esto a través, por ejemplo, de métodos de puntuaciones, de recomendaciones, pues se va creando, ¿no? Esta confianza, ¿no? A través de la experiencia y es algo que aporta la plataforma. Y digo, lo hablamos después, ¿no? Pero es algo que en distintos países, México y Colombia incluidos, pues puede ser controversial y luego busca regularse, ¿no? Pero bueno, es otro ejemplo, ¿no? De cómo las plataformas de dos lados llegaron a innovar y a, pues eso, ¿no? Cubrir, pues de nuevas formas la necesidad que había en los mercados. Y luego hablando de plataformas, decíamos dos lados, pero se puede complicar un poco más e incluso podemos tener tres lados en la plataforma. Vemos aquí un ejemplo, digo, esto es de México, en Colombia también hay parecidos de este tipo de servicios donde tenemos pues eso, ¿no? Plataformas, aplicaciones que permiten pedir, hacer las compras del supermercado y que te lleguen a casa. Y aquí tenemos, por un lado, bueno, al centro de la plataforma, en México es Corner Shop, el ejemplo que estamos dando, hay varias, pero es donde el comprador, o sea, el usuario, que puede ser cualquiera, dice, quiero pues mi súper en casa, ¿no? Y yo quiero comprar la fruta, verdura, carne, etcétera, lo que uno quiera. Por otro lado, la tienda de autoservicio, los típicos supermercados que toda la vida han estado y que pues les permiten, ¿no? Hacer esta interconexión, pero en medio, en este caso hay un tercer lado que son pues los repartidores, ¿no? En este caso, es decir, que aquí se les conoce como shoppers, quienes van físicamente a la tienda y eligen, ¿no? Como, pues vamos a elegir, ¿no? La fruta que esté como la quiera el consumidor, ¿no? Incluso dicen que esté más o menos madura, que me dure para toda la semana, quiero pan de tal, si no está esa marca, al momento le escribo al usuario, ¿no? Como, oye, no está lo que tú querías, pero estas son las opciones que tienes, le mandas foto. Entonces aquí estamos otra vez interrelacionando de forma un poco más compleja tres lados en una plataforma y lo mismo, ¿no? Lo que yo hablaba, Isaac, se conecta esta pues masa crítica o estos niveles mínimos para que pueda ser eficiente esta plataforma y funcione eso, pueda crecer en el mercado y competir con los modelos tradicionales como antes eran solo la tienda de autoservicio, ¿no? El supermercado. Y creo que era ese comentario que hizo Pedro Isaac antes era muy interesante porque era la transición al siguiente punto, que son los efectos de red. ¿Qué es esto que hablaba, no? De tener cierto número de usuarios mínimos para poder ser eficiente. Esto, no, repito, no es algo único o que por primera vez se ve en los mercados digitales, porque en otro tipo de industrias, como por ejemplo las telecomunicaciones, se veía antes, y es qué tan valioso va a ser el negocio mismo o el modelo de negocio, pues en la medida que tengas más usuarios que sean parte de este modelo, de esta red que se está construyendo, pues va a ser más valiosa esta red. Les decía, ¿no? Esto es algo clásico de telecomunicaciones. En la medida que más usuarios usaban la misma red, por ejemplo, de telefonía celular, era más valiosa porque permitía a menores costos para estos usuarios comunicarse entre ellos. El típico de llamadas gratuitas para quienes sean parte de esta red, pues ahora lo vemos en redes sociales, ¿no? Obviamente será más valioso tener una red social donde están personas importantes, artistas, deportistas, tus amigos, etcétera, que te dé ese contenido que tú quieres, a diferencia de una red social que podría tener muy buenas
pues no sé, ¿no? Ideas o, no sé, cosas para el usuario donde no hayan suficientes participantes. Pues sería algo menos atractivo y en esa medida tampoco tendría, por ejemplo, publicidad en la misma, ¿no? No habría gente interesada en ahí estar anunciando sus productos y servicios y se da esta masa crítica. Por un lado podría ser un círculo virtuoso, se hace más grande, más valiosa y sigue creciendo, pero cuando no pueda alcanzar esa masa crítica, llamémoslo así, pues no podrá despegar y no podrá competir en el mercado con eso, ¿no? Entonces tenemos un poco un problema de estilo del huevo y la gallina, ¿no? Que es primero y cómo se llega ahí, y son pues las complejidades de estos mercados. Si pensemos, por ejemplo, en el caso de Google Plus, este intento de red social que inició Google a inicios de la década del 2010 y que buscaba competir con Facebook. Una de las razones por las cuales esta red social justo hoy ya no existe, ¿no? A pesar de que se trataba de Google y a pesar de que nos trataron, digamos, de incorporar esta red social a través de distintos medios, tiene que ver con estos efectos de red. Como ya decía Omar, aquí, digamos, lo relevante, los efectos de red para temas de competencia es que mientras más usuarios utilicen mi aplicación, mi plataforma o revisen mi contenido, visiten mi contenido, más valor va a tener esa aplicación o esa plataforma. Por eso todos utilizamos, o al menos en México, utilizamos WhatsApp por encima de otros medios de comunicación instantánea o de mensajería instantánea como Signal, ¿no? Que le da más prioridad a la seguridad, u otros medios de comunicación. Esto se debe a que, digamos, si hablamos de aplicaciones como Signal, seguramente solamente 2 personas, Omar y yo, la utilizaremos, mientras que WhatsApp pues es valiosa precisamente porque me permite comunicarme con mi familia, con mis amigos, en el entorno profesional. Es mucho más extensa el nivel de conexiones o el nivel de redes que genera WhatsApp frente a otros mercados. Y aquí, en adición a lo que ya comentaba Omar, pues el mensaje que esta característica le envía a quienes están iniciando, que quienes participan en los mercados digitales, es, pues mientras más rápido crezca, mientras más grande sea y lo alcance a mayor velocidad, más oportunidades tengo, no nada más de sobrevivir, de adquirir esa masa crítica de usuarios, sino también vamos a ver que sumado a las otras características, pero sobre todo por los efectos de red, esto me permite expandirme exponencialmente y crecer, digamos, al momento de alcanzar esta masa crítica, puedo llegar a crecer lo suficiente, volverme, llámenle si quieren, volverse viral o volverse un trending, pero al final eso es lo que permite que una plataforma se vuelva sumamente popular. Y si ustedes ven ejemplos como el de Uber, como el de WhatsApp, como Facebook o la red social de Meta, que aunque hoy en día a lo mejor TikTok u otras redes sociales también compiten fuertemente en el mercado, lo cierto es que su éxito derivó en buena medida en lograr estos efectos de red, conseguir esta masa crítica y de inmediato lograr una expansión que les permite, pues si no tener todo el mercado, tener un porcentaje muy alto de estos mercados, ¿no? Y esto pues se vincula a lo que ya decía Omar, de el ganador se lleva todo o una competencia por el mercado. Perfecto. Continuamos con dos características que son las economías de escala y luego las de alcance. Y esto, digo, van en conjunto con lo que ya hemos hablado antes, ¿no? Los efectos de red y las plataformas. Pero bueno, al hablar de economías de escala, pensamos, ¿no? En un negocio que tiene que asumir ciertos, como pueden ser estas plataformas, ¿no? Que ya comentábamos, al principio tienen que asumir ciertos costos que pueden ser relativamente altos o en verdad altos para iniciar, ¿no? Estos costos hundidos que los asumen y pues ya, ¿no? Es el riesgo que tomaron buscando esa masa crítica, ¿no? Pero una vez que alcanzan esa masa que era necesaria, vemos que ya asumieron ese costo inicial y a partir de ahí poder darle servicios a usuarios adicionales, que pueden ser muchos más, o sea, incluso exponencial, se vuelve muy bajo, ¿no? Dar este servicio, por lo cual es algo muy redituable. Y esto es algo, repito, no único, pero sí bastante distintivo de los mercados digitales. Tenemos muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, y hablamos de estas plataformas de streaming, ¿no? Una vez que se hizo la inversión y se tiene cierto contenido atractivo,
tener un usuario adicional, o sea, si ya tienes 1 millón de usuarios y el usuario 1 millón, 1, 2, 3, o vete otro millón y así en adición, pues es muy barato poder darle. O sea, una vez que se hicieron estas inversiones de servidores, de la nube, de tener el contenido, que repito, no es menor, llegar a usuarios adicionales, pues eso, ya es muy barato. Entonces los costos por ese usuario adicional son pequeños, teniendo pues siendo muy redituable posteriormente, ¿no? Es decir, poder llegar a más. Eso hace que puedan crecer de manera, pues eso, exponencial y les permite este crecimiento que al final, pues se da, contribuye, ¿no? A lo que decíamos de esta ganador se lleva todo, ¿no? Es decir, quien alcanzó esta masa crítica y tiene estas economías de escala, pues las va a poder aprovechar. Y un punto que es bien importante y lo vamos a estar diciendo constantemente en la presentación es el uso de los datos, ¿no? ¿Por qué? Porque al tener acceso a muchos datos de los usuarios, pues se tiene mucha información y se puede dar un mejor servicio y tenemos este círculo virtuoso, ¿no? De, ok, pues me hago de más usuarios y se están apalancando, ¿no? En esta información adicional que tienen para poder dar servicios personalizados, conocer mejor al usuario, que es algo positivo, eso es bueno para el usuario porque al final pues se ven beneficiados, ¿no? De un mejor servicio, pero también puede ser una barrera para competir, ¿no? Porque solo quienes llegaron a esta escala son quienes van a poder pues quedarse con este mercado, ¿no? Y va de la mano, les decía, de las economías de alcance. Repito, son temas muy económicos o parecieran técnicos, pero la verdad que son intuitivos, ¿no? Porque todos los conocemos. Aquí también, por ejemplo, para hacerlo algo más cercano, ¿no? Pensemos en estos mismos tipos de plataformas, ¿no? Que tienen muchos de estos datos. ¿Qué están haciendo? Pues les sirven para muchas otras cosas, no solo únicamente para lo que creemos, ¿no? Pensemos en redes sociales, pues claro, ¿no? Al final es algo gratuito, llegamos y hacemos nuestro perfil y el servicio pues parece lógico, ¿no? Tenemos acceso a material de entretenimiento, ¿no? Vemos videos en YouTube, por ejemplo, pero al final lo que estamos dando es pues nuestras preferencias, qué tipo de cosas nos interesa, cuánto tiempo le dedicamos y en muchas otras cosas que vienen los términos y condiciones que muchas veces nadie lee, ¿no? O es lo usual, ¿no? Que no los leemos. ¿Y qué pasa con estos datos? Pues se pueden usar para muchas otras cosas. De entrada, para pues darnos esa publicidad personalizada, ¿no? Que sepan de manera, pues eso, ¿no? Bastante precisa. Muchas veces nos conocen mejor que nuestras personas más cercanas, las plataformas, pueden saber, ¿no? ¿Qué vamos a consumir? ¿Qué estamos buscando? Incluso predecía futuro. ¿Qué podemos buscar? Y entonces les permite, y creo que es más visual aquí, ver, ¿no? Cómo se crean estos ecosistemas, ¿no? A partir de un producto insignia muchas veces, pues va creciendo y se va expandiendo a otro tipo de productos, ¿no? Al final, pues, ¿qué estuvimos dando? Nuestros datos, pero nos permite primero engancharnos dentro de un ecosistema. Aquí vemos el de Apple, que también genera una lealtad hacia la firma o hacia este ecosistema. Digo, eso también tiene que ver mucho, ¿no? Con la calidad de los productos, que repito es bueno, genera esta lealtad a la marca, pero por otro lado, pues eso, ¿no? Les permiten, pues, engancharnos como usuarios y tenernos, pues eso, ¿no? De forma cautivos respecto a sus ecosistemas. Y aquí vemos a grandes rasgos en conjunto, ¿no? Como de la mano con todas estas características, ¿no? Las economías de alcance, de escala, los efectos de red y las plataformas, pues se crean estos gigantes tecnológicos. La última característica antes de pasar al siguiente tema son los bajos costos de distribución. Esto no se da en todos los casos, pero sí en varios. Ya les daba el ejemplo, por ejemplo, de el streaming, como puede ser Netflix, pero se da en servicios de cómputo en la nube, Google incluso como buscador en línea, ¿no? Hay en un principio, claro, un costo importante al inicio, ¿no? Para poder entrar a este negocio, pero después ese uno de los costos, ¿no? Que es distribuir tu servicio en este caso, cómo hacer llegar a cada usuario lo que estoy ofreciendo, pues ya se vuelve algo muy marginal, ¿no? Es algo muy bajo y esto hace muy redituable el negocio de las plataformas. Y que vemos lo que decíamos, ¿no? En su conjunto tenemos a estos grandes, no son todos, pero son algunos ejemplos de los gigantes tecnológicos que por varias razones, ¿no? Han sido también investigados en distintas jurisdicciones del mundo. Latinoamérica creo que va hacia allá, pero vemos estas características, no todas, sobre todo los costos de distribución no siempre se presentan, pero en gran parte se presentan todas estas características
y generan estas preocupaciones, ¿no? De que la competencia ya no sea necesariamente en el mercado, sino que sea por el mercado. Es decir, que quien gane se va a llevar todo y va a ser, pues sí, el monopolista o el único que ofrezca sus productos o servicios en los mercados digitales. Sí, sumado a lo que comentaba Omar, vean cómo por una parte tenemos estas economías de red o efectos de red, economías de escala y de alcance, que pareciera que le envían la señal a los emprendedores o a startups y empresas de tecnología, que lo más importante es alcanzar el mayor tamaño en el menor tiempo posible. Esto porque le va a dar un mayor valor a la plataforma, es decir, a través de los efectos de red, porque me va a permitir abaratar mis costos cuando yo llegue a esta masa crítica de usuarios lo suficientemente grande, incluir o incorporar a un nuevo cliente, a un nuevo consumidor, me va a salir prácticamente gratis. Y finalmente, si yo logro expandirme lo suficiente y tener este volumen de personas o de usuarios en una plataforma, aplicación o página de internet, también voy a poder expandirme a otros mercados, a aprovechar los datos y la información de estos clientes para ir creciendo, ofrecer nuevos servicios e idealmente contar con un ecosistema que también, como ya lo mencionaba Omar, uno de estos riesgos es que los ecosistemas al momento de cerrarse pueden llegar a presentar problemas. Primero, para que yo me pueda salir de un ecosistema a otro, pensemos, por ejemplo, es un mal ejemplo, pero pues desde que salió el iPhone 3 no he dejado digamos, no he dejado de usar iPhone y no me he cambiado a otro teléfono y esos son costos de cambio que los usuarios cuando entran a un ecosistema pues también tienen que considerar. Pero también desde el lado de los competidores, si yo ya estoy, digamos, familiarizado y tengo cierta fidelidad a los productos Apple, también un competidor nuevo o alguien que quiera ofrecer productos similares dentro del ecosistema va a tener dificultades para hacerlo cuando ya tengo servicios o productos interrelacionados y que se conectan entre sí dentro de un mismo ecosistema. Y es precisamente esto lo que nos lleva a explorar algunos beneficios, pero también algunos desafíos en la economía digital que tienen que ver con cómo estas características pueden generar efectos provechosos, pero también nocivos a la competencia económica. Perfecto. Y justo, bueno, hay una imagen, ¿no? De hace 6 años de cómo ya veían, ¿no? Estos problemas de los gigantes tecnológicos. Pero bueno, una gran transición porque justo vamos a hablar de esos beneficios, sí, cosas positivas, pero también retos que traen consigo todas estas características y estos participantes en la economía digital. Y del primero creo que ya lo tocamos en cierta medida, ¿no? Los datos y la economía digital. Los datos como un insumo bien importante porque es clave para poder competir, tener suficientes datos, poder utilizarlos, analizarlos pues eso, ¿no? Que sean esta herramienta clave, ¿no? Para ser un competidor eficiente en el mercado. O por otro lado, también una barrera para poder competir, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos a cierta empresa o cierto, pues sí, de estos agentes económicos, estos gigantes, que son quienes son los dueños de los datos y no solo son los dueños, pero también impiden que alguien más pueda acceder a ellos. Al final, y en principio, pues cada usuario sería dueño de sus datos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hasta en qué medida en verdad lo somos, ¿no? ¿Por qué? Porque quienes los tienen y los procesan y crean inteligencia con ellos, pues son estas grandes empresas y desde luego, ¿no? Pues tienen su valor agregado ahí y no lo comparten con sus competidores. Repito, ¿no? Siempre hay dos lados de la moneda y hay que buscar el justo medio, ¿no? En este caso para la competencia. Y justo ahí es donde se han dado ciertos debates. El caso, por ejemplo, de Europa, ¿no? Donde vamos a hablar más adelante de la regulación, pero hay algo que se conoce como los guardianes de acceso, los gatekeepers, bajo la regulación de la Unión Europea, y se habla de riesgos, ¿no? De estos guardianes de acceso, estos gigantes que tienen ciertas características específicas, ¿no? De cómo se les denomina como guardianes de acceso, pero hablando de los datos, ¿no? Que dan condiciones de acceso discriminatorio. Por ejemplo, los datos no es lo único, pero creo que es demostrativo de lo que queremos mencionar y que se dan preferencia a sí mismo en sus ecosistemas, en sus servicios, para pues, continuar, ¿no? Con este círculo de que ellos son quienes ganan el mercado y que así continúen, ¿no? Tenemos un caso emblemático de la Unión Europea, que fue Google Shopping, esto incluso antes, ¿no? De que existiera esta regulación,
Pero veíamos, ¿no? Que Google, entre sus muchos servicios, digo, el emblemático es pues buscar siempre, ¿no? Googlear, aquí decimos en México, ya es el verbo, pero en automático, lo que queremos, pues vamos directo a Google y ahí lo metemos. Y muchas veces eso que queremos es comprar algo. ¿Y qué pasaba? Que Google pues creó su propio servicio de ventas, ¿no? Es decir, vamos a exhibir, no necesariamente, o sea, que Google se dedique a vender las cosas, pero sí, ¿no? ¿A quién podría pues ser el mejor resultado a eso que estaba buscando el usuario, ¿no? Es decir, las tiendas propiamente, y en un recuadro hasta arriba ponían, ¿no? Como, ok, es publicidad al final del día porque está pagando. ¿Quiénes son esas marcas? Por ejemplo, si aquí buscaban un abrigo, pues mira, está esta publicidad pagada que está hasta arriba. Y esto es algo visto y analizado por autoridades de competencia, ¿no? Como usuarios, pues muchas veces nos quedamos, seguro en la primera página, pero también incluso en los primeros 2 o 3 resultados. Es decir, nadie va a continuar a buscar. ¿Y qué pasa cuando la búsqueda no es necesariamente orgánica? Y me refiero a que no se pone al mejor resultado por sus méritos, sino que se pone primero a quien pagó, luego a quien volvió a pagar porque son más publicidad y luego al final un resultado orgánico, ¿no? De, mira, este en verdad podría ser por lo que buscas y por lo que sabemos de ti, quien te va a dejar dar un mejor precio, una mejor oferta, mejor variedad, pues los usuarios no van a llegar a eso. Y aquí vemos esta preferencia a sí mismo, porque incluso podría haber también otros servicios que te den comparaciones, ¿no? De quién te da la mejor ropa, quién te da los mejores viajes, pero desde luego, pues Google va a poner primero pues, su propio servicio, ¿no? Y esta autopreferencia por eso, ¿no? Voy a preferir dentro de mi ecosistema y en este caso dentro de mi buscador a mis propios servicios, en este caso al Google Shopping. Y esto se encontró como algo anticompetitivo porque era una forma, pues sí, de impedir, ¿no? Que primero se diera esta competencia por los méritos y en el mercado de vamos a darte de forma orgánica los mejores resultados, pero incluso también estaba impidiendo que otros buscadores que podrían hacerlo de mejor forma, pues también te dieran sus resultados. Y esto es algo que, repito, se investigó y se sancionó en la Unión Europea y demuestra, ¿no? Cómo es la importancia de los datos y estos problemas cuando el guardián de acceso a estos datos no permite, ¿no? Que alguien más pueda llegar a ellos y competir en el mercado. Otro tema importante son los algoritmos y muchas veces, ¿no? Pensamos algoritmos y son cosas complejas de ciencias de datos y programadores, pero en verdad pensar en algoritmos debe ser, al menos en términos, algo más sencillo porque no es otra cosa que una secuencia de instrucciones, como puede ser una receta de cocina, para llegar a un resultado. Es decir, que estos son los pasos que voy a hacer para cocinar algo, para tener al final mi platillo. Pues lo mismo con los algoritmos, obviamente puede ser algo mucho más complejo y lo vemos también en la inteligencia artificial que tocaremos más adelante. Y es algo bien importante porque los algoritmos han permitido eficientar, o sea, son parte importante en los mercados digitales. ¿Y para qué se usan los algoritmos? Entre muchas otras cosas, por ejemplo, ¿no? Para resolver temas de precios, ¿no? ¿Cuál va a ser el precio óptimo que voy a dar a mis usuarios, por ejemplo, en estas aplicaciones de ride sharing, ¿no? Como puede ser Uber. En México se le denomina una tarifa dinámica, que cuando son ciertas fechas donde saben que hay más demanda, por ejemplo, ahora que se aproxima Navidad y todas estas festividades, la gente sale más, hay mucha demanda de Uber, que está bien, ¿no? Que la gente use estos servicios para ir a sus fiestas, etcétera, y eso la aplicación lo sabe, lo puede prever y puede también buscar, ¿no? Que sea, por un lado, sí más caro el servicio para los usuarios, ahí vemos, por ejemplo, 1,3, o sea, es 30% más caro. Esto del otro lado de la plataforma, o sea, para los conductores, es un incentivo porque les va a pagar más para dar sus servicios. Es decir, que está buscando la plataforma equilibrar los dos lados. Quiero más conductores y para hacerlo voy a darles este beneficio, es decir, cobrar más caro. Y por otro lado, pues también los usuarios van a tener que saber, ¿no? Si es el precio que están dispuestos a pagar. Probablemente sí, porque hay bastantes datos y análisis atrás de esto. Y repito, ¿no? Esto puede ser, bueno, algo eficiente por un lado, porque permite equilibrar la plataforma, pero también un reto, ¿no? Porque estamos hablando de fijar precios que va de la mano, ¿no? De lo que las agencias de competencia muchas veces les puede preocupar. ¿Cómo se están fijando estos precios?
y si esto puede ser anticompetitivo, es decir, si es algo que pudiera ser coordinado, por ejemplo, con otro competidor, o si es una empresa que tiene este poder en el mercado, como el monopolista, lo está haciendo pues, de una forma que pudiera perjudicar, ¿no?, a la competencia. Una serie de casos en donde estos algoritmos han sido utilizados, como ya lo comentaba Omar, para generar riesgos colusorios o acuerdos entre competidores que se consideran anticompetitivos. Los acuerdos entre competidores, de manera general, pues se realizan a través de distintos medios, pero se ha descubierto, especialmente en Estados Unidos y en Reino Unido, hay un caso de 2016 en donde dos oferentes de pósters dentro de la plataforma del marketplace de Amazon programaron sus algoritmos para que el precio de sus pósters, uno de ellos fijó el algoritmo para que el precio de sus pósters fuera inmediatamente inferior al precio promedio del resto de vendedores de pósters dentro de la plataforma, y el otro, digamos, competidor programó ese algoritmo para que el precio que pudiera llegar a ofrecer fuera también inferior al resultado del primer, digamos, algoritmo que estos dos vendedores de pósters, digamos, coordinaron para fijar precios. Este es como el primer caso de colusión algorítmica, y aunque aquí, digamos, podemos ver varios retos. El primero es con qué capacidades tienen las autoridades de competencia y en general las autoridades para detectar este tipo de problemas, de colusiones algorítmicas. Pero más allá de eso, desde el punto de vista jurídico, es muy interesante discutir, o el entorno de la discusión se ha centrado en si un algoritmo que se desarrolla a través de inteligencia artificial, a través de tecnologías como el deep learning o el machine learning, realmente representan o son una extensión de la voluntad de los dueños de esta inteligencia artificial, ¿no? Hemos visto teorías, por ejemplo, en derecho civil, donde eres responsable de lo que haga tu mascota, aunque no puedas controlarla, y en este caso la discusión se ha centrado en si ciertas inteligencias artificiales, como aquellas de caja negra, en donde no necesariamente conocemos los procesos digamos, los procesos de conexión que hacen estas inteligencias artificiales, si pueden o no considerarse una colusión, ¿no? Este es un tema que se va a discutir en los próximos años, ¿no? Y que va a seguir avanzando. Creo que aquí el tema es qué tanto a través de un algoritmo se pueden generar cuestiones colusorias o acuerdos entre competidores. Adelante, Omar. Y yendo al último reto, de forma muy, creo que sea muy gráfico, ¿no? En esa imagen, o sea, vemos al gran competidor Facebook, ahora Meta, y cómo se fue comiendo eso hace muchos años, ¿no? A lo que antes era Instagram, WhatsApp, etcétera. Y este tipo de adquisiciones, fusiones, pues también pueden generar un reto, ¿no? Para las autoridades de competencia. Es decir, ¿qué se está buscando con ellos? ¿Se busca mejorar el servicio únicamente? ¿Se busca innovar? ¿O al revés, en verdad, o lo contrario? Que estén buscando impedir que un nuevo competidor nazca comiéndoselo, ¿no? O frenando la innovación, es decir, lo compro antes de que sea el siguiente gran competidor y antes de que pueda propiamente nacer en el mercado o crecer, evito eso. Y por eso se llaman, ¿no? Estas killer acquisitions, que son adquisiciones que buscan matar a la competencia. No es sencillo miren que se dio estos casos, ¿no? Del ecosistema de Meta, precisamente con Instagram y WhatsApp, y se sigue, pues, haciendo esta pregunta, ¿no? Hacia el pasado, de qué hubiera sido si no se hubieran permitido estas adquisiciones, hubieran competido con Meta, tendríamos un sistema más dinámico, o tal vez no, tal vez sí fue algo eficiente, pero bueno, no es algo tan sencillo y es algo que las autoridades de competencia, pues, tienen que analizar. Muy bien. Viendo estas preocupaciones y a manera de resumen sobre esta tendencia regulatoria, les podemos decir que a inicios del 2020, bueno, 2019, 2020, inicia una discusión en Europa precisamente en torno a si las herramientas tradicionales de competencia, es decir, el control de concentraciones, como vimos ahorita con las killer acquisitions, o las investigaciones por prácticas anticompetitivas eran suficientes o no para generar mercados competidos en el entorno digital. Alemania y posteriormente la Unión Europea concluyen que es necesario generar una regulación ex ante
ante ciertas plataformas o ante ciertos mercados digitales que pudieran estar, digamos, ya con problemas de competencia definidos. Para esto se emite la Digital Markets Act, que lo que hace es generar una regulación basada en criterios cuantitativos, es decir, si una plataforma que participa en determinados servicios que la regulación le llama Core Platform Services o, digamos, servicios fundamentales de plataforma, y se cumple con el criterio de un volumen de venta mensual determinado y un número de usuarios activos mensual determinado, se tiene que cumplir con una serie de obligaciones. Estas obligaciones, dependiendo del mercado y del agente económico, tienden a ser obligaciones de transparencia algorítmica, por ejemplo, obligaciones de transparencia en cuanto al uso de información o de datos en ciertas plataformas, y en otros casos, por ejemplo, se ha obligado a algunas empresas de tecnología a notificar todas las operaciones o concentraciones que realicen, superen o no superen los umbrales o digamos, el monto monetario mínimo que se exigía en otros mercados. Esto para evitar, por ejemplo, lo que Omar ya comentaba de las killer acquisitions. También tenemos dentro de esta regulación, aquí, digamos, ya no me voy a detener mucho en la Digital Markets Act, comentarles que hoy en día los gatekeepers que están ya designados dentro de la Digital Markets Act son, si podemos pasar a la que sigue, Omar, Alphabet, que es Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft y TikTok. Samsung, que originalmente se había propuesto o se había considerado a sí mismo como un gatekeeper, fue, digamos, descartado. Y también está la Digital Services Act, que está enfocada en protección al consumidor. También es una regulación ex ante, pero mucho más enfocada en proteger al consumidor. Y la más reciente regulación en Europa, que tiene que ver con inteligencia artificial. Para no detenerme mucho en este tema, podemos ver que hay algunos problemas de competencia en torno al desarrollo de inteligencia artificial. Especialmente vemos que hay pocos participantes dentro de algunas cadenas de valor. Por ejemplo, quienes desarrollan procesadores de alta capacidad, pues son pocos competidores. Vemos que hay participantes que están desarrollando sus propios procesadores, pero también acceder a grandes bases de datos necesarias para alimentar a la inteligencia artificial o acceder a servicios de cómputo en la nube también pueden ser, digamos, propiedad de muy pocos agentes económicos que además tienen incentivos de desarrollar la inteligencia artificial. Lo que sucede con esta regulación, y ya para concluir, tiene que ver con los riesgos o la regulación que se está viendo sobre inteligencia artificial clasifica riesgos que pueden pasar de inaceptables a riesgos mínimos, y dependiendo del riesgo considerado es el tipo de obligaciones o la prohibición. En el caso de riesgo inaceptable, por ejemplo, sistemas de vigilancia que utilicen inteligencia artificial y datos biométricos, cuando son sistemas de vigilancia públicos, están prohibidos, se consideran un riesgo inaceptable. Cuando hay una manipulación psicológica a través de inteligencia artificial, se trata de un riesgo inaceptable. Pero, por ejemplo, incorporar un chatbot o tener, digamos, un agente de inteligencia artificial que interactúe con mis usuarios para dudas o problemas son riesgos mínimos, y digamos que las obligaciones son menores. Nos extendimos un poquito más, pero tratamos de abordar, digamos, los temas más interesantes. Sabemos que hay muchos temas que se quedan en el tintero, pero comentarles también que pues esta tendencia regulatoria, digamos, que llegó para quedarse en Latinoamérica. Pues nada, ahí podemos cortar y solo les voy a compartir por ahí las ligas a ciertos documentos que les decíamos para que sepan dónde consultarlos. Está el código QR, que no es otra cosa, sino lo que fue, pues eso, ¿no? Material de esta conversación. Y agradecerles a todos y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Qué maravilla. Y yo creo que, Mauricio, Sí, ya. muchísimas gracias a los dos. Súper interesante, como vieron, pues abordaron muy rápidamente, pero de manera muy clara, los temas fundamentales que se están discutiendo alrededor de estos temas en sus países y en otros países. Tenemos aquí un par de preguntas que nos han llegado, que si quieren se las lanzamos aprovechando que nos quedan todavía un par de minutos del tiempo que teníamos estipulado. La primera que nos llega es, hay un tema
de concentración de datos personales en el mercado digital, cómo abordar este tema de la concentración y obviamente el tema de competencia asociado a la concentración de los datos personales. ¿Qué ideas tienen o qué se les ocurre sobre este tema? Gracias, Mauricio. Sí, es una pregunta muy interesante. Hay un gran problema en torno a quiénes concentran la mayor cantidad de datos y también hay una discusión sobre qué se entienden por datos personales o datos integrados, como decía Omar. Nosotros tenemos una serie de datos personales que nos acompañan en todas las plataformas. Pensemos en edad, raza, cultura, religión, etcétera. Todos estos datos personales son nuestros, pero también las plataformas comienzan a integrar datos personales con su propia información. Pensemos en las imágenes o en pues sí, las fotos que subimos a Facebook o cualquier red social. El problema que vemos es que las soluciones que hoy se han presentado, por ejemplo, la interoperabilidad o la portabilidad de datos, se han presentado como soluciones que se han aplicado en algunos países, pero estas soluciones conllevan primero alfabetizar o educar a los usuarios para que comprendan la importancia de sus datos y cómo es que estos datos privados se comercializan muchas veces a través de términos y condiciones abusivos o términos y condiciones opacos o poco transparentes, en donde nosotros como usuarios no podemos negociar con la red social cuántos y cómo cuántos datos y cómo se van a comercializar, sino que simplemente es nosotros le llamamos contrato de adhesión. O te adhieres a estos términos y condiciones, o si no te gusta, no puedes acceder a la red social. Entonces, digamos que el reto para los próximos años en este tema en particular tiene que ver con buscar este equilibrio, porque también, pues los datos al final del camino pueden convertirse en un insumo esencial o indispensable para poder participar en estos mercados digitales. Y el ejemplo más claro es la inteligencia artificial. Si yo no cuento con grandes bases de datos, no puedo digamos, adiestrar o educar a una inteligencia artificial. Y eso es un problema de competencia, ¿no? Y ya que tocas ese tema, yo no los puedo dejar ir y ya nos estamos pasando, pero me voy a robar un minuto de nuestros asistentes para preguntarles precisamente por este tema de la inteligencia artificial. Cada vez vemos más concentradas las plataformas de inteligencia artificial. Antes veíamos que había como muchas, pero cada vez se están concentrando todas en una. ¿Cómo ven el tema de competencia alrededor de las plataformas de inteligencia artificial y de los prestadores de servicios de inteligencia artificial? Pues mira, vemos un entorno, digamos, en donde hay un riesgo importante también entre innovación y regulación. Ha habido muchos comentarios, digamos, y muchas críticas en torno a la regulación de inteligencia artificial en Europa, precisamente porque algunos están, digamos, comentando que es tanta la regulación que puede llegar a frenar la innovación. Pero por otro lado, nuestra principal preocupación tiene que ver, como les decía, quiénes son los agentes dominantes en el servicio de cómputo en la nube, por ejemplo, que se necesita para poder desarrollar inteligencia artificial. Los dos grandes, digamos, empresas son Microsoft y Amazon Web Services a nivel mundial. Microsoft, curiosamente, tiene una alianza estratégica con OpenAI, ¿no? Para poder, digamos, a cambio de una inversión muy fuerte y del uso de sus servicios de cómputo en la nube, OpenAI le permitió tener un acceso privilegiado a ChatGPT y de alguna manera integrar parte de este servicio a lo que hoy tenemos como Copilot. Y si vemos el caso de Microsoft, además es muy interesante, no nada más porque tiene servicios de cómputo en la nube, sino porque ya está integrando Copilot a sus servicios o su software, digamos, de paquetería general, desde Windows hasta Word, Office, Excel. En general, estos paquetes ya traen una inteligencia artificial que va a potenciar todavía más estos desarrollos. Pensemos en Apple, cuando integra también Artificial Intelligence, que también es una alianza que está llevando a cabo con OpenAI, con, digamos, ChatGPT, lo que está haciendo es también integrar servicios de inteligencia artificial y está logrando tener alianzas o acuerdos de colaboración con otras empresas que también son dominantes en estos mercados. Vemos no nada más que se está desarrollando por pocas empresas, sino que esas empresas son dominantes en otros mercados digitales donde fácilmente puedes integrar
la inteligencia artificial. Integras la inteligencia artificial a tu sistema operativo si eres Apple, o integras tu inteligencia artificial a tu sistema operativo para computadoras de escritorio si eres Microsoft. Y lo mismo va a pasar, o sea, digo, estoy hablando de estos dos ejemplos, pero lo mismo está sucediendo con las inversiones que tiene Amazon o que tiene Google en el desarrollo de inteligencia artificial. Y esto, pues al final del camino, complica el camino para aquellos nuevos competidores o, digo, en un entorno ideal, aquellos desarrolladores nacionales que tenemos en México, en Colombia, o aquellas personas que están interesadas en crecer en la inteligencia artificial, pareciera que o vas a tener que ir a tocarle la puerta a estas grandes empresas de tecnología y aceptar sus términos y condiciones para poder tener datos, para poder tener procesadores, para poder tener servicios de cómputo en la nube, o de plano te esperas, ¿no? Y pierdes la oportunidad de entrar al mercado, no nada más con las características que ya vimos, sino con esta complejidad que todavía se suma a la inteligencia artificial. Entonces, sí es todo un reto, pero también el otro reto es no sobreregular o no adelantarnos con una regulación excesiva que termine frenando la innovación o reduciendo opciones de nuevas alternativas de mercados a través de la inteligencia artificial. No sé si con eso contesté o compliqué más la pregunta, Pues pero es es que yo todo un reto. creo que es una pregunta que por ahora no tiene respuesta, pero creo que esa frase final resume muy bien lo que debería ser una aproximación a la regulación de la inteligencia artificial. Es, debe ser, si es que se va a entrar a ese mundo, debe ser lo suficientemente neutra para no bloquear la innovación y solamente tratar de tocar o restringir aquellos temas sensibles, altamente de alto impacto, como lo veíamos en uno de los slides que tenían ustedes, de temas que no son negociables, como temas de discriminación, temas de abuso, temas de datos de menores, este tipo de cosas donde pues claramente no hay discusión. eh, y hay ciertas áreas que pueden ser un poco más grises que ya es decisión del legislador, pero claramente no puede ser un obstáculo para la innovación, porque ahí sí que no estamos haciendo nada. Estamos en unos países donde poco se desarrolla y si vamos a bloquear el desarrollo, pues Claro, afectando la innovación. Pues bueno, claro. con esto les agradecemos mucho. Vamos a ir a terminar, que ya nos estamos pasando del tiempo inicial y vamos a liberar a nuestros invitados. Queremos agradecerles especialmente a Isaac y a Omar por la disposición para comentarnos y discutir estos temas. Creo que pues hemos cumplido más que en exceso con las expectativas de lo que teníamos de esta mañana de hoy sobre economía digital y competencia en esto. Los temas pues están planteados y queremos en nombre de Gómez Pinzón agradecerles muy especialmente por haber estado hoy con nosotros e igualmente le agradecemos a todos los invitados que estuvieron presentes en la mañana de hoy. Esto está quedando grabado, queda a disposición de ustedes e igual la presentación queda a disposición de todos los interesados. Contrario, muchas gracias Mauricio y especialmente a María Alejandra por la invitación. Es un gusto poder estar con ustedes. Voy a tener que hacer una publicidad muy rápida. En los Dale, próximos adelante. días, en el transcurso de este mes, van a encontrar las siguientes publicaciones: algoritmos y competencia e inteligencia artificial y competencia, que están por salir, pero ya pueden, digamos, acudir a datos y a conceptos básicos que abordan parte de los temas que hoy expusimos. Adelante, Omar. Nada, muchas gracias y un saludo a todos por allá. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Bueno, feliz día a todos. Muchas gracias por asistir.